En el intrincado laberinto de la farándula española, donde las verdades se tejen y destejen al capricho de los focos, pocas figuras han encarnado la contradicción con tanta crudeza como Terelu Campos, aquella que, durante años, se erigió como la voz inquebrantable de una verdad única. Hoy se ve acorralada en el centro de un torbellino de acusaciones, desvelando una metamorfosis moral tan impactante como reveladora. ¿Estamos presenciando el derrumbe de un icono o la mera exposición de una fachada que nunca fue lo que prometió? La verdad, amigos, es mucho más compleja y dolorosa de lo que imagináis, una saga de conveniencias y silencios que comienza a desentrañarse. Durante un lustro interminable, Terelu Campos ha sido la escudera más feroz e incondicional de Rocío Carrasco, una figura imponente en la narrativa de la docuserie que polarizó a toda una nación. Su voz, cargada de una indignación selectiva, resonaba en cada plató, defendiendo con uñas y dientes un relato único y criminalizando sin piedad a todo aquel que osara cuestionarlo. Se convirtió en la guardiana de un dogma mediático, construyendo una carrera y un patrimonio sobre las ruinas de la reputación de otros, sin que la disidencia encontrara un eco en los principales foros. Su posición parecía inamovible, blindada por la lealtad a su hermanísima y por una convicción que, en apariencia, desafiaba cualquier crítica. El dolor de Rocío Carrasco era su estandarte, y el sufrimiento de Antonio David Flores, Olga Moreno y Rocío Flores, un mero peaje en el camino hacia la justificación de una versión única. La audiencia, hipnotizada por el drama y la intensidad, aceptó durante demasiado tiempo esta narrativa monolítica, sin que la voz de la disidencia encontrara un eco en los principales foros mediáticos. Terelu no solo defendía, sino que dictaba la moralidad de una historia, ejerciendo una influencia que trascendía los límites de la pantalla. Pero el tiempo, ese juez implacable, siempre termina por pasar factura, revelando las fisuras en los cimientos más sólidos y las sombras en las luces más brillantes. El castillo de naipes que se construyó sobre verdades a medias y silencios convenientes comenzaba a temblar, no por un sismo externo, sino por un cambio sísmico en el propio terreno que lo sustentaba. El propio Mediaset, el gigante televisivo que había orquestado el relato, comenzaba a virar su rumbo, ajustando su brújula moral a nuevos vientos, un giro inesperado que dejaría a muchos de sus protagonistas expuestos a la intemperie. Antes de adentrarnos más profundamente en este laberinto de contradicciones y verdades a medio revelar, si aún no lo has hecho, te invito a unirte a la familia de Olor a Farándula. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de estas historias que pocos se atreven a contar y activa la campanita para que la verdad te encuentre siempre a tiempo. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir destapando los secretos más celosamente guardados de la farándula, iluminando cada rincón oscuro con la implacable luz de la investigación que merecéis. El cambio de ideología en la cadena, un movimiento calculado y estratégico, significaba una reevaluación del discurso oficial, una apertura cautelosa a otras perspectivas, antes silenciadas con mano de hierro. Aquellos que habían cabalgado la ola del monólogo ahora se encontraban desprovistos de su protección, expuestos a un escrutinio que antes les había sido negado por conveniencia. La narrativa del todo o nada empezaba a desdibujarse, abriendo un abismo bajo los pies de aquellos que se habían beneficiado de ella de forma escandalosa. En este nuevo tablero de juego, la figura de Terelu Campos se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático. Su hasta entonces férrea defensa de Rocío Carrasco, su negación a reconocer cualquier sombra en el relato de su amiga, comenzó a sonar hueca, desprovista de la autoridad moral que una vez le confirió el respaldo institucional de la cadena. La cadena, con su giro de timón, desvestía al emperador, dejando al descubierto las costuras de un discurso que para muchos siempre había sido más rentable que veraz y justo para todas las partes. Fue en un plató, bajo el escrutinio implacable de las cámaras y la mirada atenta de una audiencia que empezaba a despertar, donde se produjo el clímax de esta hipocresía. Antonio Rossi, con la precisión de un cirujano y la implacable lógica de los hechos, lanzó un mazazo demoledor contra la postura inamovible de Terelu Campos, desmontando su narrativa pieza por pieza.
Se obvió durante toda la emisión de la docufake la parte en la que varios jueces, no uno solo, sino varios, le tumban todo lo que ella consideraba en contra del padre de su hija y de su hijo. Espetó Rossi, destrozando la narrativa de impunidad judicial que Terelu había defendido con tanta pasión. La escena fue digna de una tragedia griega, con Terelu balbuceando, intentando desviar el foco, afirmando que no se refería a eso, que la docuserie contaba toda su vida, y no solo episodios judiciales aislados. Pero la realidad era tozuda, y las palabras de Rossi, junto a las de otros periodistas como José Antonio León, Ángela Portero y la presentadora Sandra Acosta, pusieron el dedo en la llaga de la verdad. Se estaba reprochando a Rocío Carrasco haber utilizado la plataforma para obviar las numerosas derrotas judiciales, para silenciar las voces de aquellos a quienes acusaba un acto de manipulación mediática de proporciones épicas que la historia no olvidará. El rostro de Terelu Campos era un poema de incomodidad, atrapado entre la lealtad a una amiga y la cruda realidad de los hechos que se le exponían sin tapujos. ¿Cómo podía justificar su postura cuando la justicia, ese pilar inquebrantable de cualquier sociedad democrática, había dictaminado en contra de la versión que ella había defendido con tanta vehemencia? Se le reprochó públicamente haber utilizado el dolor de Rocío Flores, de Antonio David Flores, para llenar sus propios bolsillos, para construir una fortuna sobre la desolación ajena, un comportamiento moralmente cuestionable. La acusación de Antonio Rossi fue directa y brutal. Qué vergüenza que tú digas que esto es una historia terrible de víctimas y perdedores cuando ha estado años llenándote los bolsillos y lucrándote gracias al dolor de Rocío Flores, gracias al dolor de Antonio David Flores. Las palabras resonaron como un trueno, exponiendo la inmoralidad de una figura que ahora, ante el cambio de viento mediático, se permitía mostrar una pena tardía por el drama familiar que antes monetizó. La desfachatez no conocía límites. La contradicción se magnificó cuando Terelu, con una vara de medir que oscilaba según la conveniencia económica, defendía la presunción de inocencia de su consuegro, Carlos Padre, mientras que en el pasado había prejuzgado y condenado sin piedad a Antonio David Flores. Menuda vara de medir tienes, menuda hipocresía, cuando a ti te tocan el bolsillo es cuando te duele, sentenció Rossi, clavando la estocada final en su argumento. La máscara de la imparcialidad caía a pedazos, revelando a una Terelu movida por el interés económico, una mercenaria de la opinión pública sin escrúpulos ni vergüenza. En este punto crucial de la narrativa, donde la conveniencia económica parece prevalecer sobre la ética periodística, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la postura de Terelu Campos siempre ha estado dictada por el interés financiero? ¿O ves en sus palabras un atisbo de sincera reflexión tardía y arrepentimiento? Cuéntame en los comentarios qué piensas tú al respecto y desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en este viaje hacia la verdad más profunda de la farándula. Tu perspectiva es fundamental para enriquecer este debate y comprender la complejidad de estos dramas. La escena en plató continuó con Terelu intentando esquivar cada golpe, cada pregunta incisiva que la acorralaba sin piedad. Se le preguntó qué sintió cuando se enteró del intento autolítico de Rocío Carrasco, una pregunta que ya le había sido formulada en el pasado, evidenciando su falta de preparación y su desconexión con la profundidad del drama humano. No se leyó ni siquiera la escaleta del programa. No se leyó la entrevista. No sabía absolutamente nada de lo que dijo Rocío Flores. Se afirmó, pintando un cuadro desolador de profesionalismo y ética para una figura pública de su talla. La acusación de Antonio Rossi iba más allá, sugiriendo que Terelu no quería saber la verdad, porque hacerlo la dejaría esclardada, expuesta sin defensa posible ante la opinión pública. ¿Cómo podría enfrentarse a Rocío Flores en el futuro si ésta le reprochara haber defendido al consuegro que reventó y hundió a su padre mientras ella misma sufría las consecuencias de su apoyo incondicional? La imagen de Terelu, negando el dolor de Antonio David, Olga y Rocío Flores desde el inicio de la docuserie, contrastaba brutalmente con su actual intento de parecer una figura empática y comprensiva. No pone en duda el dolor de nadie y lleva desde que la ficharon en Sálvame de nuevo con la docufake de Rocíito, poniendo en duda el dolor de Antonio David, el de Olga Moreno, el de Rocío Flores. Se insistió, subrayando la inconsistencia flagrante de su discurso.
Esta mujer, acusada de cambiar su relato cada vez que le conviene porque hay pasta de por medio, fue calificada sin ambajes como la indignidad, la amoralidad, elevada al máximo exponente en el ámbito periodístico, una sentencia devastadora para su carrera. El presentador del vídeo que nos sirve de base no dudó en citar a Amador Moreno, dedicando a Terelu Campos la misma frase que él usó para Alicia. Aquí, ¿en qué condiciones va a poder entrevistar a esta persona que ya hemos visto cuáles sus éticas y su moral? Esta es la dura realidad que se proyectó sobre Terelu, una mercenaria de la palabra, cuyo discurso se adapta al mejor postor, sin importarle las ruinas humanas que deja a su paso en su escalada por el dinero y la fama. Su credibilidad estaba completamente destrozada. Incluso cuando se le preguntó directamente si ella, Terelu, hablaría así de su propia hija, su respuesta fue evasiva: «Yo no estoy aquí para que me entrevisten». Una postura que evidenció su incomodidad y su incapacidad para ponerse en el lugar de Rocío Flores, la verdadera víctima en esta ecuación. Antes se erigía como la voz de la verdad y la justicia. Ahora desconoce las situaciones. Un cambio de guión demasiado evidente para ser creíble. La hermana protagonista se convertía de repente en una espectadora ajena a los detalles más sensibles, una conveniencia narrativa. El presentador le recriminó la hipocresía con una vehemencia inusitada. «Tú formaste parte de que se aquelarreen contra toda la familia, avalando solamente un testimonio. A día de hoy cambias la chaqueta. Ahora dices que hay unos perdedores en el sector, que son los hijos. ¡Qué pena! Cuando a ti realmente no te ha dado pena jamás, ni el hijo ni la hija». Este era el juicio lapidario, la condena pública de una figura que había perdido toda credibilidad en el altar de la conveniencia económica, dejando su reputación hecha añicos. Así, en el escenario implacable de la televisión, la imagen de Terelu Campos fue despojada de su halo de autoridad moral, quedando expuesta a la luz de la verdad. Se reveló como una profesional cuyo relato se moldea al capricho de los cheques, una figura que, tras años de beneficiarse del dolor ajeno, ahora intentaba reescribir su propia historia para salvar los muebles. Su defensa de la presunción de inocencia para unos y su implacable condena para otros no era más que un triste reflejo de una moralidad volátil, anclada únicamente en el interés personal y económico. La hipocresía, por más que se intente maquillar, al final siempre muestra su verdadero rostro, y el de Terelu ha quedado al descubierto para la historia. La caída de Terelu, por tanto, no es solo la caída de una figura televisiva, sino la caída de un modelo de periodismo que prioriza el drama y el sensacionalismo por encima de la verdad y la ética. Su exposición es un recordatorio crudo de que, en el laberinto de la fama, la verdad, siempre, tarde o temprano, encuentra su camino para salir a la luz, desvelando las sombras ocultas tras las sonrisas más televisivas y las defensas más apasionadas. Es una lección amarga sobre el precio del silencio y la implacable verdad de los hechos que, como un eco, resonará en los pasillos de la historia mediática, marcando un antes y un después en la forma de consumir el espectáculo televisivo de nuestro tiempo. En el intrincado tapiz de la verdad y el silencio, donde los hilos de la memoria se anudan con las ataduras del dolor, emerge la figura de Rocío Flores. Durante años, su voz fue contenida, su perspectiva relegada a los márgenes de una narrativa oficial que parecía haberse escrito sin ella, construyendo un muro de cristal entre su verdad y la percepción pública. Hoy, sin embargo, ese muro comienza a resquebrajarse, revelando no solo su propio calvario, sino también la cruda realidad de los sucesos ocultos que la obligaron a un silencio que parecía inquebrantable, unos secretos que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. La justicia, supuestamente ciega, había emitido sus veredictos, pero el periodista José Antonio León, con la agudeza que solo la experiencia otorga, se atrevió a poner el foco en la sentencia de Rocío Flores con una naturalidad que desafiaba el relato preestablecido. Él aseguraba con una convicción que helaba la sangre que las cosas no son tal y como se cuentan en esas sentencias, sino que la realidad había sido mucho más compleja, mucho más íntima y, sin duda, mucho más dolorosa de lo que se había permitido trascender públicamente. Aquellas palabras resonaron como un trueno en la conciencia colectiva, abriendo una grieta en la fachada de la verdad impuesta. León, con una valentía que contrastaba con el silencio generalizado, insinuó una verdad tan perturbadora como trascendental.
Rocío Flores no solo era una víctima en esta saga familiar, sino una protectora, una figura que, en un acto de amor filial y desesperación, protege a su madre de algo que ocurre. Esta revelación, susurrada en los confines de un plató, transformaba la narrativa por completo, añadiendo capas de complejidad a un conflicto que hasta entonces había sido presentado en blanco y negro. ¿Qué oscuro secreto yacía detrás de esa protección, un misterio tan profundo que eclipsaba incluso las decisiones judiciales? La posibilidad de que Rocío Flores hubiese guardado silencio o incluso minimizado su propio sufrimiento para proteger a su progenitora es un giro dramático que redefine todo el conflicto. Nos obliga a cuestionar la versión unidimensional que se nos había vendido y a mirar con nuevos ojos el papel de cada personaje en esta tragedia griega moderna. ¿Hasta qué punto el amor filial puede llevar a una persona a sacrificar su propia voz, su propia verdad, en el altar de la protección de quien, paradójicamente, la había expuesto a la intemperie? Este manto de silencio autoimpuesto, o quizás impuesto por circunstancias más allá de su control, fue una carga que Rocío Flores llevó con una dignidad que para muchos era incomprensible. La presión mediática, el escrutinio público y la ausencia de una plataforma equitativa para su testimonio la mantuvieron en una prisión de invisibilidad. Su batalla no era solo contra una narrativa, sino contra el olvido que intentaba sepultar su propia versión de los hechos, una versión cargada de una emotividad innegable y una perspectiva singularmente potente. El contraste con Terelu Campos, que en el capítulo anterior vimos cómo cambiaba su discurso al ritmo de los vientos económicos, no podía ser más agudo. Mientras una figura se movía por el interés y la conveniencia, la otra parecía anclada en una verdad personal, en un dolor genuino que trascendía las ofertas televisivas y los titulares sensacionalistas. Esta dicotomía moral se erige como el eje central de nuestro relato, confrontando la autenticidad con la hipocresía en su máxima expresión. La fuerza de Rocío Flores radica en la coherencia de su mensaje, a pesar de las presiones y las manipulaciones. Sus reproches, tanto al padre como a la madre, no se originan en el rencor banal, sino en el profundo dolor de ver su infancia destrozada, su vida convertida en un campo de batalla mediático donde su propio bienestar fue el primer caído. El día que yo tenga hijos, jamás van a sufrir ni van a pasar por donde yo he pasado, sentenció con una voz cargada de experiencia. Mi madre no sabe lo que está haciendo. Es terrible lo que yo he tenido que vivir. Estas palabras no son un grito de guerra, sino el lamento de un alma herida. Ella, con una claridad desarmante, apunta a la raíz del problema, la guerra familiar que se llevó por delante su inocencia y su derecho a una vida normal. La revelación de que Fidel, pareja de Rocío Carrasco, podría haber ayudado a prepararla a declaración de Rocío Carrasco, subraya la percepción de una manipulación externa en el relato, de una orquestación que buscaba consolidar una única verdad. ¿Era Rocío Carrasco la voz de su propia verdad? ¿O la de una estrategia legal y mediática cuidadosamente tejida por otros intereses? Ante esta avalancha de revelaciones y la coherencia inquebrantable de Rocío Flores, la reacción en los platós fue predeciblemente variopinta. Terelu Campos, tal y como ya vislumbramos, quedó que no sabía por dónde salir, sus preguntas careciendo de sentido, su desconexión con la profundidad del drama evidente. La entrevistadora parecía, más bien, una actriz mal preparada para un papel que no comprendía, una marioneta en un teatro de verdades dolorosas. Su incapacidad para aportar algo nuevo, su repetición de preguntas vacías, la retrataban como una figura vacía de contenido, una sombra de lo que debería ser un periodista con rigor y profundidad. La escena fue un retrato descarnado de una televisión que, a menudo, prioriza el espectáculo sobre la substancia, la lealtad partidista sobre la búsqueda imparcial de la verdad. Terelu, en su intento por mantener la fachada, solo consiguió profundizar el abismo de su propia credibilidad, dejando al descubierto una indiferencia calculada, una voluntad de no querer saber para no verse esclardada por la verdad. Este capítulo de su historia se escribe con tinta de vergüenza y contradicción, un testimonio amargo de cómo los intereses personales pueden corromper la ética profesional. En medio de este caos narrativo y la exposición de Terelu, una voz inesperada emergió para romper el cerco del silencio familiar. Chayo Moedano, Rosario Moedano.
alzó la voz para enviar un mensaje de apoyo público a Rocío Flores, un gesto cargado de significado y que desafiaba el hermetismo que durante tanto tiempo había caracterizado a la familia. Oye, sí, siéntelo así, achuchándote fuerte, besándote preciosa alma y sacándote las sonrisas con ganas, escribió Chayo, un bálsamo de empatía en un mar de hostilidad mediática. Eres estupenda, y quien te conoce te quiere con locura. Tienes toda una vida por delante. Vívela a tope y mira para atrás solo para ver todo lo que has aprendido y has avanzado. Te queremos, concluyó Chayo en un mensaje que era mucho más que un simple acto de cariño. Era una declaración de guerra contra la narrativa impuesta, una reafirmación pública de la valía de Rocío Flores y un claro posicionamiento a su favor en la implacable guerra mediática. Este gesto, tan simple como poderoso, incendiaba la pantalla y ponía de manifiesto la solidaridad de aquellos que se negaban a aceptar la versión oficial como única verdad. El apoyo de Chayo Moedano, sumado al de Gloria Camila y Rosa Benito, quienes también se han posicionado públicamente, dibuja un nuevo mapa familiar, uno donde la lealtad se ha fragmentado y la verdad busca su propio camino, más allá de los dictados de unos pocos. La fotografía navideña, un momento de aparente unidad familiar, se convierte ahora en un símbolo de la resistencia, de lazos que se fortalecen en la adversidad y de voces que se niegan a ser silenciadas por más tiempo. ¿Qué significa esta división para el futuro de la familia? La reacción de María Patiño, completamente ardida por las palabras de Rocío Flores, no se hizo esperar, añadiendo otra capa de drama a este ya complejo entramado. Su furia desatada no era solo una respuesta emocional, sino la expresión de una lealtad incondicional al relato de Rocío Carrasco, una defensa a ultranza de la narrativa que Patiño había abrazado y defendido con pasión. Su ardiente reacción demostró que cada palabra de Rocío Flores era una puñalada en el corazón de la verdad que algunos se habían esmerado en construir y en proteger de cualquier crítica. Así, en este tablero de ajedrez mediático, cada movimiento, cada palabra, tiene el poder de redefinir las lealtades y de exponer las grietas en las verdades impuestas. Rocío Flores, con su voz calmada pero firme y con el inesperado apoyo de figuras como Chayo Moedano, se erige como un símbolo de la resistencia, una heroína reacia que se niega a que su historia sea escrita por otros. Su valiente postura y las últimas horas que nos llegan de apoyo y de rabia no son solo noticias, son los ecos de una batalla por la verdad que aún está lejos de terminar. Es la demostración fehaciente de que el dolor no puede ser silenciado eternamente, ni la hipocresía mantenida bajo un velo de conveniencia por toda la vida. La verdad, como un torrente implacable, siempre encuentra su cauce, erosionando las mentiras y desvelando las sombras que intentaron ocultarla. En este canal, Olor a Farándula, nos comprometemos a seguir ese torrente, a escuchar todas las voces y a desenmascarar las narrativas interesadas para que vosotros, nuestra querida audiencia, podáis formar vuestra propia opinión con todos los elementos sobre la mesa. No permitáis que el silencio o la manipulación distorsionen vuestra percepción de la realidad. Por eso, os invito una vez más a suscribiros, a ser parte de esta comunidad que busca la verdad sin filtros y sin miedo. No os quedéis en la superficie, sumergiros con nosotros en las profundidades de las historias que importan. Vuestra suscripción no es solo un clic, es un voto por la verdad, es un compromiso con la transparencia en un mundo de apariencias